es difícil sobrevalorar el impacto que los drones FPV han tenido en el campo de batalla actual. En el contexto de este conflicto, están recorriendo un camino similar al que una vez siguió la aviación tripulada. Observen. Primero, entusiastas aficionados diseñaban y construían drones FPV, así como diversos tipos de aeronaves por su cuenta. Luego, empresas comenzaron a involucrarse y finalmente llegaron los pedidos gubernamentales. Al igual que ocurrió con la aviación tripulada, los drones han desarrollado su propia clasificación, aunque todavía no universalmente aceptada: kamikaze, interceptores, bombarderos, reconocimiento y transportadores que llevan consigo otros FPV. En sus inicios, no existían métodos efectivos contra ellos, similar a lo que ocurrió con la aviación. Gradualmente comenzaron a aparecer cañones antiaéreos, ametralladoras, sistemas de defensa aérea, entre otros. Se inició un proceso de desarrollo hiperbólico tanto de la aviación como de los medios para contrarrestarla. Hoy presenciamos lo mismo que ocurrió hace un siglo hasta nuestros días, solo que ahora la palabra aviación puede reemplazarse por drones. Y parece que esto es solo el comienzo. Las cámaras analógicas están siendo sustituidas por digitales, aparecen modelos nocturnos, aumenta el alcance, cambian los métodos de control y los canales de comunicación con el operador. Cada nueva solución exitosa literalmente revoluciona el campo de batalla. Desconozco si alguien puede predecir con exactitud qué vendrá después, pero sé que eventualmente se alcanzará un punto en el desarrollo donde el crecimiento tecnológico adicional en la escala X ya no influirá tan decisivamente en la efectividad. Hoy nos encontramos en un momento donde, una vez más, los drones FPV con fibra óptica han reescrito las reglas del juego. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta tecnología? ¿Hasta dónde ha avanzado el progreso en ambos bandos? También analizaremos varios episodios de su aplicación práctica en el campo de batalla, ya que hay suficiente material disponible. Será interesante, disfruten la presentación. Para quienes no estén familiarizados, debemos explicar por qué los drones representan una amenaza tan grande. Combinan la potencia de los proyectiles antitanque, el alcance de los morteros y la precisión del disparo de francotirador. Todo comenzó en la primavera de 2022. En aquel entonces, los granaderos y operadores de misiles antitanque se posicionaban libremente en los techos de edificios altos, generalmente sin ser detectados. Más tarde, durante el asalto a Mariupol, las fuerzas rusas empezaron a utilizar cuadricópteros para inspeccionar previamente estos techos, revelando emboscadas y atacándolas con aviación, tanques o artillería. Hacia el otoño, ambos bandos ya habían reconocido el potencial de los cuadricópteros y comenzaron a acoplarles pequeñas bombas o granadas que lanzaban directamente sobre el objetivo. A principios de 2023, los drones FPV empleados en la región se convirtieron en una auténtica pesadilla para los blindados rusos. El operador controla estos drones mediante gafas especiales que permiten ver lo que ocurre desde la perspectiva del drone. Esto representó una verdadera revolución en el campo de batalla porque nadie sabía cómo combatir contra una pequeña aeronave que se aproximaba imperceptiblemente desde la trayectoria más ventajosa e impactaba la tecnología en su punto más vulnerable. En esencia, funcionaban como sistemas de misiles antitanque extremadamente avanzados con un largo alcance. Bakhmut fue el primer lugar donde estos drones kamikaze se utilizaron ampliamente. Como la grabación de toda la acción queda en manos del operador y frecuentemente se comparte en la red, se crea un poderoso efecto emocional que la propaganda utiliza para elevar la moral, intimidar al enemigo y motivar a la sociedad a donar para adquirir equipamiento nuevo. Aunque los drones tenían desventajas como la dependencia del clima o la imposibilidad de realizar ataques relámpago, su uso masivo cambió literalmente el curso de la guerra. Detener una columna mecanizada en avance, atacar soldados en trincheras o fortificaciones, cazar equipos y artillería enemiga en la retaguardia cercana. Todas estas tareas pasaron a ser responsabilidad de los operadores de drones. De este modo, asumieron parte del trabajo no solo de los sistemas antitanque, sino también de la artillería, ametralladoras e incluso rifles de francotirador, ya que comenzaron a utilizarse contra soldados individuales.
Posteriormente se aprendió a contrarrestar los FPV mediante sistemas de guerra electrónica, EW. Esto permitía interrumpir el canal de comunicación entre el drone y el operador. Sin embargo, la eterna búsqueda de interferencia o sustitución de frecuencias ya puede considerarse ganada por los drones con tecnología óptica. En estos, la conexión con el operador no se realiza mediante ondas de radio, sino a través de un fino cable de fibra óptica que solo puede cortarse mecánicamente. Esto proporciona un canal completamente cerrado de alta calidad con una capacidad de transmisión excepcional. Recuerden que cables se utilizan ampliamente en la industria de Internet. Algunos desarrolladores experimentaron con fibra óptica a finales de 2022 y principios de 2023, pero entonces no despertó especial interés porque la comunicación por radio funcionaba bastante bien. Sin embargo, cuando los inhibidores de señal inundaron el frente, se recordó nuevamente esta tecnología. La idea consiste en que la fibra es un cable de vidrio ultrafino que transmite un haz de luz codificado con información. El concepto de transmitir información mediante ondas luminosas surgió hace 170 años. En la Inglaterra victoriana, el físico británico John Tyndall realizó un experimento durante el cual transmitía luz a lo largo de un chorro de agua. Sin embargo, las tecnologías para la implementación práctica de estas ideas solo aparecieron en los años 30 del siglo pasado. En 1934, el ingeniero estadounidense Norman French patentó un sistema telefónico óptico en el que las señales de voz se transmitían mediante luz a través de varillas de vidrio puro. 20 años después, una empresa americana utilizó por primera vez el término fiber optics o fibra óptica. Y 20 años más tarde, la compañía Red Diffusion creó la primera fibra óptica comercial para transmitir señales analógicas de televisión. Aproximadamente desde entonces, comenzó la expansión comercial activa de los sistemas de comunicación por fibra óptica. Lógicamente, se intentó utilizar inmediatamente en aplicaciones militares. En 1973, la Marina de Estados Unidos implementó por primera vez la fibra óptica. Tales líneas de comunicación aparecieron a finales de los 80. Israel fue más allá y la adaptó para controlar el sistema de misiles antitanque Spike, corrigiendo así el vuelo de su misil. La bobina tiene una longitud de unos 5 kilómetros y se desenrolla a la misma velocidad a la que vuela el misil. Posteriormente, apareció una versión alemana modernizada llamada MELS. También, en fuentes abiertas, surgió información sobre el uso en la zona de operaciones del sistema antitanque autopropulsado norcoreano Bullseye 4, también con control por fibra óptica para sus misiles antitanque. El principio de funcionamiento es bastante simple. Una señal eléctrica en un dispositivo se codifica, mediante un convertidor especial, en luz que viaja por el cable hacia otro receptor, donde luego se vuelve a convertir en señal eléctrica. La fuente de esta luz es un microláser semiconductor o un LED, y la codificación se realiza cambiando la intensidad de la luz. La velocidad de transmisión de información por este método es, por supuesto, inferior a la velocidad de la luz, debido a la potencia de los haces del microláser, pero sigue siendo significativamente mayor que otros métodos. Ahora miren esta foto. Una joven observa la sección de una fibra óptica ultrafina presentada en 2023 en una exposición tecnológica en Shanghái. Sí, no es difícil adivinar que China es el líder mundial en la producción de este material. Desde entonces, solo ha pasado un año y esta fibra ya aparece en el campo de batalla. La adaptación de la tecnología de fibra óptica a los drones es extremadamente sencilla. Se toma un drone FPV estándar y se atornilla al cuerpo una ligera bobina con cable. El cable no proporciona alimentación, que sigue proviniendo de la batería. Solo se utiliza para el control y la transmisión de video de alta calidad. Una vez más, lo más importante por lo que los militares adoran esta tecnología es que no emite señales de radio y por tanto no puede ser detectada o suprimida por medios electrónicos como sistemas EW. Nadie puede conectarse al cable de fibra óptica ni interrumpir la comunicación de alguna manera. La única opción de contrarrestarlo es la destrucción física. En palabras simples, hay que destruir el drone o cortar el cable. Por cierto, el cable que cae durante el proceso de control también puede dañarse
interrumpiendo la conexión. Además de la resistencia a la interferencia, la tecnología tiene otras ventajas, como la capacidad de volar extremadamente bajo y penetrar en edificios. El operador no necesita habilidades para eludir zonas de guerra electrónica y, lo más importante, puede prescindir del concepto de colina de radio y mapas de elevación para colocar repetidores o antenas en estas alturas para que la señal cubra la mayor área posible y siempre sea estable. En este caso, un oponente experimentado, por eliminación, podría adivinar la posición del operador. Con la óptica, el concepto de colina de radio no existe. Por la misma razón, no necesita volar el drone a gran altura, descendiendo solo antes del impacto, ya que anteriormente el terreno complejo interfería con una buena señal. Los drones con fibra óptica no tienen estos problemas. Pueden volar muy bajo, apareciendo ante el enemigo desde el lado más inesperado, incluso cuando éste buscaba la amenaza desde el cielo. Además, el cable proporciona comunicación estable incluso en espacios cerrados donde las paredes y otros obstáculos bloquean las señales de radio. Esto permite usar drones en edificios o incluso bajo tierra sin arriesgar a la infantería. Por esta razón, actualmente se utilizan activamente para destruir búnkeres, según los videos en la red, y este método ha resultado incluso más efectivo que los populares FBO y Cabo de 2024, aunque estos tampoco han desaparecido. Entre otras cosas, la óptica ha eliminado del juego muchos otros equipos que operan en frecuencias de radio, rifles electrónicos, mochilas EWAU, etc. Pero también hay desventajas. Como ya mencioné, el peso de la bobina reduce ligeramente el tiempo de vuelo y la carga útil. Y como no transmite energía, la necesidad de baterías pesadas tampoco ha desaparecido. Aún así, un FPV puede volar unos 20 kilómetros dentro de las posiciones enemigas y permanecer en el aire alrededor de media hora. Sin embargo, no existe la posibilidad de retransmitir la señal para aumentar el alcance como se podía hacer con los FPV clásicos. No obstante, un drone óptico puede volar sobre terreno irregular, obstáculos acuáticos o edificaciones. El cable se va desenrollando gradualmente, cayendo sobre árboles y tierra. Como señala un soldado ucraniano, es difícil moverse sin encontrar esta fibra óptica en las direcciones de Pokrovsk y Kursk. Parece que un par de años más usando estos drones y literalmente se tropezará con ellos. Además, los operadores deben calcular las maniobras para no romper la fibra. Por ejemplo, es mejor cruzar las carreteras por encima de los árboles para que el cable no caiga al suelo, permanezca en los árboles y no sea aplastado. Aunque incluso así, el riesgo de ruptura es alto. Tampoco se puede enganchar el cable en algo. Después de la caída, la fibra permanece tranquilamente sin tensión. La bobina misma minimiza el riesgo de rotura, pero el cable puede romperse si se dobla excesivamente o se anuda. Por eso, los pilotos deben evitar maniobras demasiado audaces, giros bruscos, descensos inmediatos seguidos de ascensos o volar hacia atrás. Así, un drone con fibra óptica es más lento, realiza piruetas más suaves, lo que da tiempo a la víctima para orientarse. Sin embargo, la fibra óptica no es un material tan delicado como podría parecer inicialmente. Incluso hay información de que durante las pruebas, un grupo de ciclistas se cruzó en el camino de un FPV y el operador calculó mal la distancia. El cable enganchó a uno y lo derribó de la bicicleta, pero no se rompió. En resumen, si no se dobla, la fuerza necesaria para romperlo debe ser enorme, pero basta con retorcerlo para que se parta. También representan una amenaza a otros drones capaces de romper el cable, así como balas perdidas o fragmentos de metralla. Sin embargo, el cable es bastante ligero y resistente, y no impone requisitos especiales al drone portador. Esta conexión de fibra óptica puede utilizarse prácticamente en cualquier drone con algunas modificaciones. Para ello simplemente se reemplaza la radio por un nuevo módem y por supuesto se añade la bobina. Resumamos las desventajas de la óptica: menor peso de la cabeza de combate, menor alcance y maniobrabilidad. Esta última se ve afectada no solo por las particularidades del control, sino también por la peor aerodinámica y el peso. Una bobina con un alcance de 10 kilómetros pesa aproximadamente 1,2 kilogramos. Para 15 kilómetros ya son 2 kilogramos. Así,
Un FPV de tamaño mediano con una carga útil de 3 a 4 kilogramos solo podrá llevar un pequeño explosivo de aproximadamente 1,5 kilogramos. Sin embargo, esta característica se neutraliza cuando el drone es más grande y tiene motores más potentes, tendencia que ya se observa. Por otro lado, 1,5 kilogramos no es poco, y la víctima potencial no se sentirá mejor por ello, especialmente considerando que, gracias a la calidad y estabilidad de la señal, la probabilidad de impactar en un punto débil es mucho mayor. Además, los drones con óptica son más caros. A finales de 2023, una bobina de 10 kilómetros costaba alrededor de $3,000, casi 10 veces más que un pequeño FPV común. Sin embargo, actualmente, debido al gran volumen de este producto en el mercado, el precio ha bajado considerablemente. Ya no son 3,000, sino apenas un par de cientos de dólares. En este caso, el costo de un drone completo es de aproximadamente $1,000, no mucho más caro que un FPV clásico. Además, esta diferencia se compensa ligeramente por la precisión de impacto y el número mucho menor de pérdidas de estos drones por parte del enemigo. En resumen, las ventajas claramente superan las desventajas. Puede transmitir señales sin retraso y sin pérdida de calidad a distancias de varias decenas de kilómetros. Y todo esto, por supuesto, no ha dejado de reflejarse en la práctica de aplicación en combate. Mientras tanto, gracias a todos por ver. No olviden dejar un like, es la mejor forma de agradecer mi trabajo. Hasta pronto, mis queridos amigos.